Cuando usted escucha Caravana Deportiva, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Un programa donde estamos muchos años. Se me viene a la mente, sobre todas las cosas, el hecho de tomar contacto con la gente, que es lo que más me gusta, los días sábados particularmente, y cuando hay una transmisión, lógicamente llevar a la gente, al público, una transmisión deportiva, comentar un partido de fútbol, generalmente eso es lo que hacemos, y se me viene a la mente eso, la amistad, la comunicación que es tan genial, tan importante a través de la radio. Eso es lo que se me viene a la mente, se me viene el optimismo, las ganas de trabajar, es como si fuera el primer día de trabajo, aunque estamos ya muchos años en esta labor. ¿Cuál ha sido el impulso, el principal motivo que ha inspirado junto a usted, junto a su hermano, a poder formar este proyecto que ya está pronto a cumplir 40 años? Ya hace tantos años que la verdad es de que hemos sido siempre personas un poco allegadas a la radio, desde muy pequeños. En el caso mío, hacía un programa de radio en Radio El Cóndor con Marcelino Navia Reinaga, que era el tío Machelo. Sé que desde muy niños, Wisberto ha sido desde muy joven también periodista deportivo, desde la década de los 60, y entonces nos ha inspirado eso, ¿no? El hecho de haber jugado incluso con la radio. Recuerdo que jugábamos con un antiguo pick-up, aquellos discos de vinil, esos antiguos, jugábamos a la radio, no sé por qué razón, es decir, nos gustaba tener comunicación con la gente. En esas épocas de los 60 no había televisión, desde luego, simplemente la radio, y nos parecía una especie de magia, que en la voz de alguien salga a varios receptores, y eso fue quizá lo que nos motivó desde muy pequeños. En el caso mío, desde muy pequeños, y el caso de Wisberto también, muy joven, y entonces eso es lo que nos motivó, y además el empuje de nuestros papás, de la familia, nunca nos pusieron ningún tipo de trabas, más allá de que en esa época todavía no existía una facultad, una carrera universitaria para ser profesionales. Posteriormente sí logramos aquello, pero en definitiva fue el hecho de que en el corazón, en nuestra mente, en nuestra idea, nos gustaba eso de la comunicación. Jugábamos con la radio y al final estuvimos como un medio de trabajo, pero sobre todas las cosas como un medio de comunicación que nos ha llenado totalmente las expectativas que seguramente de niños soñábamos. ¿Cuál es el sentimiento de usted cuando interactúa con la gente desde el punto de vista de la teoría comunicacional, que es casi la teoría y la comunicación horizontal, en la que sus oyentes se constituyen también en parte de la solución a algunos conflictos, en este caso el deporte en general? Exactamente. Yo creo que hicimos esta forma de hacer comunicación radio a lo largo de muchos años, porque ahora puedo advertir, escuchar y ver que se utiliza mucho ese modo de comunicación, es decir, hacer que el oyente, el televidente, incluso en la prensa escrita hay mucha gente que interactúa a través de una carta, a través de un comentario con la prensa escrita, pero yo creo que la dinámica es mucho más grande en la radio y en la televisión, pero particularmente en la radio. He escuchado, le decía, que en los últimos años utilizan este tipo de recurso, que me parece interesante porque la gente también tiene que tener su opinión. No es como ocurría hace muchísimos años, cuando el locutor o el periodista decía su comentario y era una especie de un balde de agua y echaba, y los otros, que en este caso serían los receptores, simplemente escuchaban, ¿no? Escuchaban, eran personajes inertes que no tenían la dinámica de participar en este proceso de comunicación. Entonces, a lo largo de muchos años, en el caso nuestro, deben ser unos de los 37 años que tiene Caravana Deportiva, deben ser por lo menos unos cerca de 30 años
o quizá un poco más, de 30 años, que tenemos este modo de comunicación particularmente los sábados. Ha surgido de repente a esa temporada de hacer un contacto para saber cuál es su opinión de un partido, del pálpito que llamamos siempre, pero a partir de eso hemos ingresado de lleno a que la gente no solamente de un pálpito, porque sería muy seco, sería muy limitada esa situación, de que nos digan, sí, yo creo que gana tal equipo ante el otro, soy hincha de esto, del otro, y nada más que aquello, sino que la gente pueda tener la posibilidad de comentar de su equipo, de hablar no solamente del fútbol, sino también de otros deportes, o de otros temas que tienen que ver con la comunidad, con la ciudad, con sus problemas, porque han surgido, parece increíble, pero gran parte de esa comunicación que hemos tenido con la gente, que obviamente se supone que estábamos hablando de fútbol y particularmente de San José, han ingresado otros temas, como por ejemplo alguien me llamaba y decía, quisiera aprovechar para decirle que mi calle no está pavimentado, hay mucho polvo, hay un bache, hay un problema, etcétera. Entonces ingresamos a otro terreno de los problemas que tienen, y obviamente en el ámbito deportivo es lo central, y ahí empiezan a hablar, porque muchos dirigentes escuchan, se han acostumbrado a esto, los propios jugadores, cuántas veces nos han dicho escuchamos aquello, a veces los critican, a veces los alaban, pero en general la gente tiene en este programa un foro, una especie de foro para decir su verdad, para decir su criterio. Eso es muy interesante, porque muchos dirigentes, por ejemplo, la gente que pueda hacer algo ya en función real, no simplemente que el mensaje o la opinión quede en el aire, en el vacío, sino que algún dirigente que está escuchando, por ejemplo, ya trata de cambiar ciertas situaciones, trata de resolver ciertos problemas, y entonces eso creo que genera esta posibilidad de esta comunicación con la gente. Insisto, ha sido algo que hemos hecho a lo largo de muchos años, y hemos recorrido a lo largo de estos años a través del teléfono una serie de generaciones, ¿no? Han habido gente que nos ha llamado desde muy jóvenes, después se han casado, han sido padres, los hijos nos llaman, los nietos, etcétera, etcétera. Ha sido algo muy interesante y ha habido una respuesta muy grande, porque a la gente le gusta participar, de ser parte el diálogo. No solamente le gusta escuchar a una persona que en forma de un monólogo podría hablar, decir sus opiniones, comentar un partido, sino que la gente también debe tener su palabra. Esto de la comunicación horizontal, que ustedes muy acertadamente la practican, en su vasta experiencia en estos 37 años, ha podido ver los resultados tangibles de esta comunicación cuasi horizontal propuesta por Luis Ramiro Beltrán en su momento con la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, que rinde frutos estando ya en la práctica radial en este caso. Claro que sí. Lo que habla don Luis Ramiro Beltrán es de la comunicación participativa también, ¿verdad? Donde la gente, precisamente el que recepciona el mensaje, tenga la oportunidad de participar. Han habido una serie de ejemplos con relación a este tema que se ha podido advertirnos, es decir, no simplemente han sido palabras al aire. Yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, que decían en un sábado, alentemos mañana a San José, pero alentemos de una manera distinta, digamos. Hablaban, yo recuerdo ese ejemplo, y decían, vamos a ir con globos, porque había un tiempo en que no dejaban ir los mástiles de las banderas, que era muy peligroso, había una serie de problemas, y entonces decidieron las autoridades decir, no hay mástiles, no hay banderas, y por lo tanto la gente se quedaba un poco decepcionada en ese aspecto, porque siempre se alentaba con banderas. Yo recuerdo una jornada que un sábado mucha gente dijo, bueno, vamos a llevar globos. Alguien decía, yo voy a vender globos. Incluso llamaba a alguien, un comerciante, decía, yo voy a ir, tengo muchos globos, voy a ir al estadio, a la puerta del estadio, y voy a vender a un precio realmente módico. Recuerdo que era casi un regalo de esa persona. Y es más,
hubo otra persona que dijo, yo tengo 2 bolsas de globo y voy a regalar. Y entonces fue interesante porque hubo una respuesta al día siguiente de que la gente llevaba los globos. No es un ejemplo quizá pequeño, pero en definitiva se puede advertir que hay una respuesta y se puede advertir en lo real que eso sucede. Yo en el estadio al día siguiente veía una cantidad enorme de globos, no había muchas banderas, y entonces este es un ejemplo quizá muy pequeño, quizá simplemente de detalle, de adorno, pero que determina que este tipo de comunicación, de respuesta, de participación es evidente, es decir, se puede advertir tangiblemente. Al día siguiente tocábamos los globos, habían globos y una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, algún jugador que no está muy bien, que no les gusta a la afición, que es decir, marca una diferencia, digamos, negativa o positiva. Los dirigentes suelen dar su palabra, decir, o separarle incluso a un jugador porque no juega correctamente o que tiene algún problema, etcétera, etcétera. Es decir, la gente comenta de algo, pero se puede advertir que los hechos también de algún modo cambian la actitud, en este caso de los dirigentes del fútbol, ¿no? O alguna sugerencia por parte de la hinchada o de la gente, sugiere algún detalle, o dice las entradas que bajen, o que para los partidos tengamos, digamos, partidos clásicos, ahí que suba, que baje, en otros partidos los dirigentes escuchan, advierten que es un pedido bastante popular y actúan en consecuencia. Esas son, digamos, las pruebas, digamos, que hemos podido advertir en esta comunicación, donde la gente sí tiene algún peso en la realidad.